Pizza enrollada. Bueno, no del todo. Te voy a mostrar cómo hacer stromboli. Suena difícil, pero la verdad es que es muy fácil. Y ya sea que quieras preparar tu masa de pizza desde cero, como lo hago yo, o usar alguna parte de una masa de pizza que ya tengas por ahí reservada, o comprar tu propia masa en el supermercado. De cualquier forma, te invito a que me acompañes a ver esta receta. Para empezar, aquí tengo 250 gramos de harina de trigo, puedes utilizar de la de todo uso o de la de fuerza. Le vamos a añadir 5 gramos o una cucharadita de sal. Mezclamos a incorporar y después vamos a hacer un huequito en el centro de la harina en donde vamos a ir agregando primero 3 gramos de levadura seca, puedes usar hasta 4 gramos, es levadura seca de panadería. Posteriormente de 160 mililitros de agua tibia vaciaremos solo un poco menos de la mitad. No se necesita mucha agua, solo es para mezclar con la levadura. Y bueno, también vamos a agregarle unos 6 gramos de azúcar, que es el equivalente a 2 cucharaditas. Seguimos mezclando a incorporar. Y una vez ya todo esté bien integrado, vamos a dejar por unos 5 a 10 minutos, solo hasta ver que se forme mucha espuma en la superficie. Y sí, esto también lo puedes hacer en otros recipientes, sobre todo si tienes duda de que tu levadura funcione correctamente. Yo lo hago aquí porque sé que mi levadura es nueva. Pasado el tiempo, mezclamos nuevamente los líquidos e iremos incorporando con una palita la harina. Y el resto del agua vamos a ir añadiéndolo poco a poco para no pasarnos, pero antes debemos agregar 20 gramos o 2 cucharadas de aceite de oliva. Seguimos mezclando y vaciando el agua. Quizá te preguntes, ¿por qué podemos pasarlos con el agua? Bueno, esto es porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de líquidos, por lo que puede que necesites menos o un poquitito más que yo, pero no va a variar mucho la cantidad, quizás de unos 5 a 10 mililitros más o menos. Solo ve observando la consistencia de la masa y al final cómo yo termina de formarla con tus manos para así sentirla. Debe de quedarte una masa húmeda y algo pegajosa. Si notas que aún está algo seca, solo pon un poquitito más de agua que yo. Pero bueno, para mí aquí ya está perfecta. Yo sí necesité los 160 mililitros de agua completitos. Retiraré la masa del recipiente, colocaré en una mesa limpia y seca y comenzaré a amasar empujando y envolviendo la masa. El tiempo de amasado va de unos 15 a 20 minutos o hasta obtener una masa suave y elástica. Mientras hago esto, me gustaría preguntarte, ¿te gusta hacer panes en casa? Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Ya tenemos muchas otras recetas de panes dulces o salados que pueden ayudarte. En fin, ya lista nuestra masa, le damos forma de bolita y vamos por un recipiente al cual le vamos a untar un poco de aceite para que así no se pegue la masa. Vamos a colocarla dentro y también debemos ponerle un poco de aceite para que así no se seque. Vamos a buscar un trapito limpio o también puedes utilizar papel film y cubrimos para dejar reposar a que doble de tamaño la masa. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas, así que pues vámonos. A 27 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Puedes revisar si ya está lista tocando ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta, y si la marca se queda así como puedes ver en el video, quiere decir que ya te estás pasando un poquitito del tiempo, así que pues a retirar inmediatamente del recipiente y vamos a doblar suavemente para remover las burbujas de aire que se han formado. Le damos nuevamente forma de bolita, cubrimos con un trapo húmedo y dejamos reposar de 10 a 15 minutos mientras vamos a preparar los ingredientes para el relleno. Aquí yo usaré un poco de pulpa de tomate que, como ves, puse en un colador para retirarle los líquidos. También puedes utilizar passata o puedes omitir este ingrediente. Y ya que tenemos listo todo lo que usaremos para rellenar, formemos nuestro rollo. Para ello vamos a espolvorear un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y vamos a ir aplastando primero con nuestras manos, dándole forma de rectángulo a la masa.
Después vamos por nuestro rodillo y vamos a ir estirando hasta que quede un rectángulo de unos 3 milímetros de espesor. Ya listo, untemos a una parte, como te muestro en el video, un poco del puré de tomate que yo mezclé con un poco de aceite de oliva y sal. Recuerda que si no tienes también puedes omitirlo. Le voy a espolvorear un poco de orégano seco por encima. Coloquemos rebanadas de queso para derretir, puede ser queso tipo manchego, holandés, chihuahua, el que tengas en casa. Seguiremos con un poco más de queso rallado que puede ser tipo mozzarella y aquí puedes utilizar solo queso rallado o queso del que viene en rebanadas, el que prefieras. También podemos ponerles unas aceitunas en rebanadas si te gustan y champiñones que si son naturales debes freírlos previamente. Ahora aquí te cuento que de preferencia coloques una base de jamón antes de poner el queso en rebanadas y otra capa de jamón por encima como estoy haciendo ahora para que así lo protejas de los dos lados y no se salga el queso. Por último le voy a añadir unas rebanadas de salame, pero bueno, aquí tú puedes rellenarlo con lo que más te guste. Por ejemplo, si no usaste el puré de tomate también puedes ponerle trocitos de tomate fresco sin las semillas. Y bueno, como puedes ver, estiré un poco más la masa para poder cubrir el relleno. Y vamos a ir cerrando también por los dos lados, tal como te voy mostrando en el video. Y vamos a ir enrollando. Debe de quedarte un rollo que no debe estar tan aguado ni tampoco tan apretado. Y es importante que lo selles muy bien, así que pues ve presionando los bordes, estos bordes que estoy ahorita presionando con mis dedos, los vamos a pinchar muy bien con la masa para que no se vaya a abrir. Y asegúrate de colocar las costuras abajo, que no te queden de lado, sino abajo en la parte de en medio. Y así vamos a transferirlo a un molde con papel de hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. Le untaremos un poco de aceite y aquí de preferencia antes de cubrirlo pínchalo por los lados con un cuchillo o un tenedor para ayudar a que se liberen los gases que se pueden generar al hornear por los ingredientes que contiene. Ya cubierto lo vamos a dejar reposar a que doble su tamaño. Esto te tomará más o menos la mitad del tiempo del primer reposo. Unos 15 minutos antes de que esté listo, enciende tu horno a 200 grados centígrados. Mi rollo dobló su tamaño en 30 minutos. Aquí para que dore bonito le vamos a untar una mezcla de un huevo con 2 cucharadas de leche y una pizca de sal, aunque también puedes barnizarlo solo con aceite. Opcionalmente puedes espolvorearle un poco de queso parmesano, ajo en polvo y orégano seco, pero bueno, ya sabes que aquí tú puedes usar las especias que más te gusten o utilizar solamente ajonjolí. Por último vamos a hacer unos cortes por encima que también ayudará a que se liberen los gases que se generan en el interior del pan, y aquí igual le vuelves a pinchar por los lados en el mismo lugar y con el mismo cuchillo o tenedor que usaste antes de dejarlo reposar. Y ahora sí llevemos al horno que ya está a 200 grados centígrados. Hornearemos por 25 a 30 minutos o a verlo doradito, tu cocina se inunde de su delicioso aroma y también puedes revisar las orillas tocando con tus dedos, debe sonar hueco. Mi pan estuvo listo en 25 minutos. Al retirarlo debemos transferirlo a una rejilla para dejarlo enfriar completamente. Mira lo doradito que está y créeme que huele muy rico. Una vez frío ya podemos cortarlo en rebanadas y a disfrutarlo así solito. Perfecto para que lleves un trocito en tu lonchera al trabajo o se los incluyas en el lonche a los más pequeñitos. Les va a encantar. Puedes congelar las rebanadas que no vayas a utilizar y cuando ya las vayas a usar las descongelas y al calentar en el horno quedarán como nuevas. Pero bueno, pues eso es todo. Espero que te haya gustado esta receta. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.